Bien, ¿tienen sus Biblias en Efesios 6? Vamos a empezar en el verso 14. Lo que desea el Señor que siempre mostremos firmeza, que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos empieza a decir, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Habla del cinturón de la verdad. El soldado romano siempre estaba presto para la batalla y en él se inspiraba Pablo. Vio la armadura, la vamos a ir describiendo pieza por pieza, pero ellos se ponían una túnica que les llegaba un poquito más arriba de las rodillas para tener agilidad para la batalla, para el combate cuerpo a cuerpo, pero comenzaban a ponerse esta armadura con un cinturón de cuero que les ceñía los lomos para estar firmes para la batalla. Podemos pensar que cuando nos dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, podemos pensar que está hablando de la palabra de Dios, pero no es así, porque en el cinturón los soldados romanos llevaban la espada. Y aquí más abajo en el verso 17 dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que si bien la verdad se encuentra aquí, no se está refiriendo a la palabra de Dios, sino que se refiere a Cristo mismo. Si leemos esta misma carta de Efesios 4:20, vamos a encontrar que nos dice, mas vosotros, tú y yo, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Se está hablando de nuestro Señor mismo. Él dijo, no, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y la verdad está en él. Según Efesios 2:8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa es la verdad, la principal verdad. Él fue el que ejecutó en la cruz, mediante su muerte y resurrección, para que nosotros entrásemos en su gracia. Porque la verdad es que no hay otra persona, otro camino para ser salvos y volver a estar unidos a Dios. Así que hay una persona que es nuestro Señor Jesús, de él está hablando, de la verdad, pero también hay un mentiroso, y ese mentiroso tiene por nombre Satanás. Juan 8:44 nos dice que él es padre de mentiras. 2 Corintios 11:14 nos dice que se disfraza como ángel de luz. 1 Tesalonicenses 3:5 nos dice que él es el engañador. Pero sabemos de que él va a venir siempre a mentirnos. Ha venido como ladrón para robar, para matar, para destruir. Esa es su intención. Sus mentiras siempre van a estar susurrando en nuestros oídos, pero en Juan 10:10 nos dice que Jesús con su verdad ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Satanás podrá mentirnos, siempre va a estar haciendo esa obra. Así lo fue desde el principio. Él mintió a Adán y Eva, los engañó, los sedujo con palabras y cayeron ambos, y toda la humanidad nace con esa naturaleza separada de Dios. Pero conociendo la verdad, nosotros dejaremos de prestarle oídos. Así que tenemos que conocer bien a nuestro Señor Jesús, cómo es Él en santidad, cómo procede en cada momento. Esa es la verdad de lo que nos quiere hablar, es esta herramienta de la armadura espiritual de Dios, que es el cinturón de la verdad. Pero hay algo muy importante, aparte de conocer y saber que Cristo es la verdad, que debemos también acercarnos a Él con veracidad. No debemos acercarnos solamente porque Él nos ha salvado, sino acercarnos con una conciencia fuerte y segura de que Él también es tu Señor. Y Él fue santo, 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 y Él desea que tú y yo caminemos en santidad.
Él quiere que te acerques con ese corazón para caminar siguiendo sus huellas. Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Él está siempre delante de nosotros esperando que nos acerquemos a Él, nos acerquemos, pero no solo como nuestro Salvador, sino también como el Señor de nuestra vida. Él quiere que cambiemos poco a poco nuestra conducta, que caminemos por ese sendero de santidad que Él ha marcado, porque Él fue sin pecado. Y esa es la certidumbre de fe que nos está hablando el Señor. Tenemos que creer en Él, pero tenemos que creer también en cada palabra que ha dicho y que ha salido de su boca. Y luego el verso 14 nos dice, y vestidos con la coraza de justicia. El soldado romano para la batalla se cubría tanto el pecho como la espalda, es decir, todo el tronco humano. ¿Por qué? Porque acá están los órganos vitales. El enemigo va a atacar allí, dando golpes, pero de muerte. Él quiere que estés lejos de Dios para engañarte, para destruirte. Ese león rugiente que anda ahí acechando para devorarte, quiere encontrarte debilitado, quiere debilitarte en la fe. Pero ¿de qué justicia estamos hablando? ¿Por qué nos dice que nos pongamos tú y yo la coraza de justicia? Está hablando de la justicia que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz. Recuerden que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos resucitó junto con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Jesús murió por nosotros. Él hizo justicia por nosotros. Él ha imputado su justicia sobre ti y sobre mí. Muy al contrario, la justicia humana, la justicia que es por la religión, cree que porque hace obras va a llegar a Dios. Pero solamente para llegar a Dios, para cubrir ese gran abismo que hay entre la humanidad y Dios, solamente la cruz de Cristo, su sacrificio en la cruz, es lo que ha hecho justicia por ti y por mí. Muchos creen que porque se dicen buenos, porque hacen obras de caridad social, pueden llegar a Cristo y piensan que al morir se van a ir al cielo, se van a encontrar con una noticia muy desagradable, porque para Dios nuestras obras separadas de Él son como trampos de inmundicia. Él no las valora ni siquiera un ápice. Él no valora a un pecador arrepentido que se dice bueno. A muchos he escuchado decir, yo no le debo nada a Dios. Con la Biblia abierta en su casa, dicen, yo no le debo nada, nada a Dios. Y es que se creen bueno porque es un buen padre, porque es un buen esposo, porque es responsable, pero ignora a Dios en sus actos. Dicen, no necesito nada, pero si Dios es el creador de las cosas, el que sustenta la vida, ¿cómo puede manifestar esas palabras? Y es que la verdad que es esta, que solamente por la justicia de Dios nosotros podemos ver las cosas espirituales. El hombre natural no puede ver. Me recuerdo a mí mismo cuando era así como esas personas. Pensaba que era bueno, pero hacía cosas horribles y detestables. Seguramente tú también, hermano, hermana, te estás acordando cómo eras antes de Cristo. Y aún en Cristo hacemos cosas que no le agradan a nuestro Señor. Pero el Señor quiere que te pongas esta coraza de justicia, de la justicia que Él ha hecho por ti y por mí. Que valores grandemente su muerte en la cruz. Que recuerdes, ahora que has tomado la Santa Cena, cómo su cuerpo fue molido, cómo el pecado desfigura al hombre, cómo lo deprava al punto de cómo vemos cómo vive la humanidad. El Señor quiere que recuerdes cada gota de su sangre que ha sido derramada por ti. Él dio su vida por ti, ha hecho justicia por ti y por mí.
sin afirmarnos, sin estar firmes en la verdad y la justicia de Dios, no podemos vestirnos de las demás piezas de la armadura espiritual de nuestro Señor. Así que debemos entender claramente que la verdad es Cristo y que Él hizo justicia por nosotros. Seguido, hermanos, Pablo, inspirado viendo la armadura del soldado romano, aquellos soldados que peleaban y eran grandes conquistadores de tierras, que lo hacían todo por la avaricia, por querer conquistar y tener más poder, por satisfacer su ego y dar rienda suelta a sus propios malos deleites. Él enseguida dice ahora que tengamos calzados los pies con el evangelio de la paz y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La palabra apresto significa que estés prevenido, que estés dispuesto, que estés preparado siempre. O sea, que tus pies siempre deben estar listos para la batalla. El calzado que usaba el soldado romano era un calzado que en sus plantas tenía una especie de clavos. Eso le daba firmeza, porque Dios quiere que estés firme siempre, firmeza para pelear en cualquier superficie donde ellos tenían que librar sus batallas. Ellos siempre lo tenían, era algo que estaban siempre prácticamente en ellos, salvo para dormir. Siempre tenían puestos el cinturón, la coraza, los zapatos, el calzado del Evangelio de la Paz. Pero este contexto bíblico, como ya lo estamos notando, es para que estemos firmes, lo repite 3 veces. Y la gran noticia es que Cristo hizo en favor de nosotros paz entre Dios y los hombres. No está hablando del evangelio de la paz, de cuando salimos a predicar para ganar almas. Está hablando de esa unidad que logró Cristo en la cruz, por ti, por mí, y dio paz. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por la gracia de nuestro Señor Jesús. Efesios mismo 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Perdón, he anotado mal el verso, pero hay un verso que nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y esta palabra solícito quiere decir que seas diligente, que estés siempre presto, ligero en el obrar, activo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, tanto la palabra que tengamos apresto, ¿no?, como la palabra solícito quiere decir que siempre estemos listos para la batalla y que tengamos también presente que Dios hizo paz, que Jesús hizo paz entre Dios y los hombres. Podemos también referir, cuando hablamos de esta paz, al mismo libro de Efesios 5:1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor quiere que nos pongamos el calzado de la unidad que tenemos por medio de Cristo con Dios, para que andemos en amor.
para que siempre tengamos presentes de que debemos amarnos los unos a nosotros como Cristo nos amó. Él dio su vida por nosotros. Tenemos que imitar a Cristo Jesús. Ese es lo que debe motivar cada día al despertar, el caminar con el calzado del Evangelio de la paz. Debemos nosotros entregarnos por los demás, entregarnos por la esposa, por los hijos, por el hermano. Debemos estar pensando siempre en las necesidades de los demás. Debemos estar pensando en que si Dios te da fruto en tu economía, debes ayudar a un hermano, debes llenar la canasta de amor que está allí, debes siempre estar entregándote toda tu vida, debes buscar la amistad y el ser cada vez más unido, tratar de conocer a todos y cada uno de tus hermanos para pelear juntos, hablar de este sendero de amor, de imitar a Cristo, de entregarte a ti, de morir a ti mismo, de negarte a ti mismo, para que tu vida sea ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si haces esto, hermanos, si siempre tienes puesto el calzado de la paz, tu caminar va a ser de mucho agrado para Dios. Él verá y dirá, ese es mi hijo amado, gran imitador de mi Hijo Jesús. Él quiere seguir sus pasos. Me ama porque yo lo amé primero y Él ahora está aprendiendo a amar, porque eso es lo que quiere que tú y yo aprendamos, el amor como Él nos amó. Ahora, hermanos, el verso 16, siguiendo con la cuarta armadura de Dios, y es una armadura, recuerden, espiritual, porque peleamos contra huestes espirituales de maldad. Nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si ustedes notan bien, no creo que haya una pieza de la armadura de Dios que sea más importante que la otra, pero el Señor pone énfasis con esta palabra de decir sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran herramienta, porque el diablo, el maligno, siempre lanzará dardos de fuego para querer separarnos de nuestro Señor Jesús. Para entender de qué fe está hablando, leamos primera de Juan 5, 4 y 5. Nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No es un simple, la pregunta nuevamente, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Allí radica nuestra fe, creer que Jesús es el Hijo de Dios. De esta fe no está hablando. El escudo es nuestro Señor Jesús. Dense cuenta que siempre todo se centra en la persona de nuestro Señor Jesús. Siempre esta armadura nos va a hablar acerca de Él, de cómo fue su vida, y nuestra fe tiene que estar puesta en Él, porque muchos dicen que fue solamente un simple profeta, que es alguien que está a la altura tal vez de Alá, de Buda o de otro hombre, que fue un hombre con muchas capacidades, hacía milagros, sanaba, pero no. Él es el único que nos puede comprar, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, el único que te perdona los pecados, el único que te ha justificado. La función principal del escudo romano era la defensa personal contra
los golpes. El diablo quiere golpearte y darte un golpe de muerte, pero también era una defensa contra las flechas encendidas del enemigo. Por eso dice que te protege contra los dardos de fuego del maligno. Y estos escudos eran hechos de madera. Tenía 3 capas de madera entrecruzadas, una de manera horizontal, vertical y nuevamente horizontal. Luego de eso tenía una lámina de cuero, y luego de eso algunos escudos tenían una fina lámina de metal que era de hierro o de bronce, de tal manera que cuando caían las flechas encendidas con fuego, o rebotaban en el metal, y si se clavaban, entonces el cuero y la madera que constituían este escudo, el soldado romano lo mojaba, y de tal manera que se apagaba en el escudo. También con los escudos, estos guerreros romanos hacían formaciones impenetrables. Ellos se protegían así en una línea, ponían unos contra el piso, se agachaban, se cubrían, y otros ponían sobre la cabeza. A esta formación le llamaban formación tortuga, y era para protección de todos, y eso también daba unidad a todo el escuadrón combativo romano. Y Pablo usa esta metáfora para decirnos que la fe en Cristo es nuestro escudo. Creer en nuestro Señor Jesús es el escudo que va a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si estamos en Cristo Jesús, si seguimos todos los consejos dados aquí en Efesios, de andar como Él quiere que andemos, de que seamos dignos de la vocación con que Él nos ha llamado, si peleamos en humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros amor, y hacemos caso a todas las recomendaciones que aquí nos da, todo dardo del fuego del maligno será apagado. El diablo atacará con pensamientos negativos. Él siempre va a decir no a lo que Jesús dice sí, y siempre va a decir sí a lo que Jesús dice no. El diablo lo que quiere es tentarte como lo hizo desde el comienzo, hacer que caigas, hacer que al caer te desanimes, que dejes de pelear, pero en ese momento debes recordar que nosotros peleamos desde la victoria y peleamos con el vencedor. No peleamos desde la derrota, peleamos desde la victoria, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ya lo derrotó cuando fue tentado. También lo derrotó con su muerte y su resurrección, porque murió para darnos vida, y juntamente con Él nos resucitó para una vida santificada. Así que la fe en Cristo Jesús nuevamente es lo que nos va a dar la victoria. Debemos usar este escudo como hijos de Dios, y así apagaremos los dardos de fuego del maligno. Para cerrar esta idea de que este escudo también nos da firmeza para seguir en la batalla, leamos 2 Corintios 1, 24, la parte B, donde dice: porque por la fe estáis firmes, por la fe en Cristo Jesús, por la fe aquel que es el escudo para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, hermanos, nos dice el verso 17, y tomar el yelmo de la salvación. Y el yelmo no es otra cosa que el casco romano. Ellos se protegían con un casco de metal, porque lo que quiere hacer el diablo es darte un golpe certero y aniquilarte de inmediato.
Sin el yelmo, eres presa fácil del enemigo. Y hermanos, esta palabra salvación, tanto en el griego como en el hebreo, nos da una idea de liberación, de seguridad, de preservación y de sanidad. Tiene un contexto muy amplio. Además, es una palabra que implica acciones y procesos como la redención, la justificación, la gracia, la propiciación, la imputación que Cristo hizo en la cruz por nosotros, el perdón, la santificación y la glorificación. Así que esta palabra salvación, tanto para los judíos como para los griegos, para los gentiles, tiene un aspecto muy amplio y habla de una salvación tanto pasada como presente y futura. Según Efesios 2:8, vamos a ese verso nuevamente, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sí, somos salvos y enteramente sin obras, porque dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nosotros no hemos hecho nada sobre él para salvarnos, es Cristo el que nos ha salvado. Habla de esta salvación cuando tú y yo recibimos a Cristo, el Señor nos llamó, escuchamos su voz, nos acercamos a Él y en ese momento Él te regala la fe para que creas en Él. El Padre nos lleva a los pies de Cristo para creer en Él. No hacemos nada para llegar a Él. Su gracia es la que nos salva y no es las obras, como ya lo dijimos antes. Solamente es por la fe que nos regala, que no nos pertenece, no teníamos esa fe divina, teníamos una fe solamente humana, podíamos creer en nuestras propias capacidades, que con ello podíamos lograr muchas cosas, inclusive la salvación, pero no está hablando de esa salvación que puede lograr el ser humano sin Dios, sino de esta salvación que la alcanza solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque te regala esa fe en ese momento que te llamó, y para que ni tú ni yo tenemos nada de qué gloriarnos, porque toda la gloria le pertenece solamente a nuestro Señor. Para eso hemos sido creados, para entender de que venimos a la tierra con una naturaleza caída, una naturaleza pecadora, pero Cristo ya nos ha regalado la fe para cambiarnos de naturaleza y como nuestros hermanos se han bautizado hoy día, sumergirse en Él, y es por medio de su gracia, solamente por su gracia. De esta primera salvación nos habla esta palabra del Señor aquí en Efesios 6:17, que es el casco con que tienes que protegerte. Y esta fe es la que nos salva de la culpa y del castigo eterno del pecado. En esta fe estamos seguros en Cristo Jesús. Luego nos habla de la salvación, que tenemos de la práctica y el dominio del pecado. Una vez que eres salvo, como tú bien lo sabes, sigues pecando. Pero tienes la salvación de Dios, que te ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Tienes que mantener la comunión con Él por medio de la confesión y de un arrepentimiento sincero de tus pecados, porque si no haces esto, no podrás seguir el camino de salvación que Cristo ya marcó para ti y para mí. Si no haces esto, debilitarás a la Santa Iglesia del Señor. Verás a tu familia sufrir,
No tendrás las fuerzas necesarias ni el poder de Dios en ti, la gracia derramada en ti para marcar el camino de salvación que te regala Dios para vencer al pecado. Tienes que usar este yelmo para librarte y que el pecado no te domine, que tú que tengas el carácter de Cristo para vencer al pecado con humildad y mansedumbre, como lo fue Él. Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado con el que venimos al mundo nos separó eternamente de Dios. Vinimos así, separados de Cristo, pero ahora en su gracia ya Jesús nos ha unido y nadie podrá separar de su amor. Ya eres salvo eternamente. No es que tu salvación la puedes perder porque pecas hoy y mañana te arrepientes y luego confiesas y luego vuelves a pecar. No, tampoco es una licencia para que peques y estés practicando el pecado, porque si practicas pecado sin confesión y arrepentimiento, es una señal, es una posible señal de que no eres hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene dolor en su corazón cuando peca. El Hijo de Dios sabe de que debe caminar en santidad. El Hijo de Dios le duele en su corazón porque sabe que está ofendiendo el santo nombre del Señor. Así que de esta salvación nos habla el Señor y te dice que nada ni nadie te podrá separar de su amor. Eres parte de Él, parte de su cuerpo, Él es la cabeza y nada ni nadie te podrá separar de su amor. Ya no practicas pecado. Eres un pecador salvado, sí, pero tienes que examinarte porque si pecas deliberadamente una y otra vez, entonces Él atacará en tu cabeza y te hará creer de que no eres hijo de Dios y que no eres salvo. Y Él ya dio su vida y la salvación es completa, no es a medias. Dios no hace nada a medias, Él lo hace todo completo. Romanos 8:38. Es Pablo quien escribe todas estas epístolas. Nos dice para seguridad tuya y para seguridad mía, de que la salvación no se pierde. Una vez que el Padre te lleva a los pies de Cristo y tú lo aceptas, la salvación es eterna. Por eso en Romanos 8:38 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Algo te podrá separar del amor de Cristo? Absolutamente no hay nada ni nadie que te pueda separar. Pero debes seguir el camino de la salvación que Él te ha marcado. Debemos esmerarnos por usar este casco en nuestra cabeza para protegernos de las acechanzas del diablo. Debemos de cubrir porque un golpe certero en la cabeza del enemigo nos tumbará, nos hará pasar por momentos muy críticos, muy feos. Debemos ser obedientes a su palabra. Para mantener una salvación constante y firme, debes estar con oído atento a cada recomendación que te da el Señor en su palabra. Debes estar firme para caminar así, usar este escudo
de saber de que estás unido a Cristo. Antes eras su enemigo, ahora eres hijo de Dios. Que nadie te quite esa libertad. Pero debes hacer y seguir las recomendaciones, porque entonces el diablo te comenzará a atacar y creerás que no eres hijo, que tu salvación se pierde. Y allí hay mucho sufrimiento, hermanos. Por eso usemos el escudo. Ahora nos habla también esta salvación de una salvación no solo pasada, presente, sino también futura. En el regreso del Señor, tú y yo, que somos hijos de Dios, seremos salvos de todas las debilidades del cuerpo que son el resultado del pecado y son maldición de Dios sobre el mundo pecador. Cuando venga, está hablando del regreso de nuestro Señor, está hablando cuando ya todo culmine, después que la iglesia haya sido arrebatada, después de esos 3 años y medio de paz y seguridad, de la gran tribulación al final de los tiempos, cuando regrese el Señor y haga su obra, complete su obra con el pueblo judío, cuando nosotros, la iglesia que hayamos sido llevada por Él, gobierne con Él por 1000 años. Está hablando de ese tiempo donde nosotros tendremos unos cuerpos transformados, no este cuerpo que se acaba. Ten presente, hermano, que nacemos para morir. Todos nacemos y todos morimos. Nadie es eterno aquí en la tierra. El mismo eterno, nuestro Señor Jesús, nació para morir. Tan solo vivió 33 años. Pero Él resucitó, Él está vivo. Está vivo y espiritualmente vive en ti y vive en mí. Lo tenemos a nuestro lado siempre. Efesios, de eso nos está hablando ya, nos está dando luces esta preciosa carta de Efesios en el verso 1. Perdón, en el capítulo 1, verso 13, donde dice, y habiendo creído él, la parte B, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos está diciendo que el Señor Jesús vino, murió, resucitó, pero ¿nos dejó solos? No, nos dejó al Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Él dio. Dijo, me voy, pero les dejaré a otro Consolador. Y sabemos que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí, solamente es un adelanto, una garantía de esta herencia. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la redención, porque Él ya compró a favor de nosotros una posesión adquirida. No solamente nos dará cuerpos transformados, sino casa en lugares celestiales. Así que eso debe ser nuestro gozo, debe ser algo que llene todo nuestro ser. Eso debe llenar nuestro espíritu, porque nos ha salvado de la esclavitud del pecado, de las acechanzas diarias del diablo para contristar su espíritu, para no seguirlo, para desanimarnos, para que tengamos esas caídas, para decir, ya me cansé, no puedo seguirte más, Señor. Él te ha fortalecido con su palabra. Hemos sido ya sellados y tenemos esta posesión adquirida. Ya la tienes, hermano. Gózate en ello. Para tener más claridad, leamos ahora Romanos 8, 22 y 23.
Dice el 8:22 de Romanos, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, las arras del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que si bien debemos cuidar nuestro cuerpo porque sirve para dar alabanza y gloria a nuestro Señor aquí en la tierra, recordemos que nacemos para morir, pero vamos a resucitar y Dios nos dará otro cuerpo, un cuerpo eterno, un cuerpo como el de Cristo, ese cuerpo que más o menos lo podemos asomar y ver cuando resucitó y se apareció de repente en medio de los discípulos. No sabemos si traspasó las paredes o cayó desde el cielo, pero es de ese cuerpo nos está hablando, ese cuerpo que vas a tener tú y yo. Entonces, ¿por qué tener miedo a la muerte? ¿Por qué desanimarnos cuando estamos en situaciones apremiantes, en situaciones grandes de estrés? ¿Por qué asustarnos? ¿Por qué tener temor? Si el verdadero amor quita todo temor, y cuando hablamos de amor pensamos en Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos que usar este yelmo de la salvación, porque nuestro cuerpo también será redimido. Sigamos aclarando de lo que nos quiere decir el Señor. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, verso 8. Dice en la parte final, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nos está hablando de una esperanza futura, una esperanza firme, una esperanza de que vamos a vivir eternamente con Él. Nos está dando esa esperanza futura, eterna, donde Cristo acabará con todo este sistema de cosas, ya en este cuerpo donde habita esta naturaleza que aún nos estorba, que se llama la carne, con que Cristo la va a terminar de derrotar. Esa es tu esperanza, hermanos. Para eso Cristo te dice que te pongas el yelmo de la salvación. Ya eres eterno y debes de vivir en la eternidad, debes acostumbrarte a vivir en la eternidad. Debes de dejar todas las cosas que te impiden caminar como Cristo caminó. Debes desechar tu pasada manera de vivir, como dice en Efesios 4:22. Debes despojarte de ese viejo hombre que estorba tu vida de santidad, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debes renovarte en el espíritu de vuestra mente. Aquí atacará el Señor, hará creer que puedes perder tu salvación. Tienes que vestirte del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios te llama a eso, hermano, a que estés tú firme y seguro en tu salvación. No solamente te salvó en el pasado, sino te salva de los pecados presentes, pero también te va a llevar a un futuro glorioso con Él. Está hablando de la glorificación en el Señor. Así que, hermanos, esa debe ser tu firme esperanza. ¿Ha de desanimarte algo sabiendo esta gran noticia? Entonces, no caigamos en las acechanzas del diablo, porque él va siempre a buscar dónde atacarte. Si tú descuidas alguna parte de la armadura espiritual de Dios, por allí vendrá para atacarte. Él te va a tentar
Él va a decir, mira, ¿por qué sigues luchando? Aquí yo puedo ofrecerte todas las riquezas del mundo, puedes deleitarte todas en ellas como lo hizo con el Señor Jesús. ¿Por qué has de debilitarte cuando tienes un prolongado tiempo sin trabajo, cuando hay un familiar muy grave en salud? Él quiere, hermanos, que siempre estés puesto el yelmo de la salvación, porque cualquier cosa aquí en la tierra solamente es temporal. Y tú ya eres eterno. El Señor es eterno y cuando te incorporó a su cuerpo, te ha hecho eterno también. ¿Cuántas cosas maravillosas podremos vivir aquí en la tierra? Muchas seguro. Pero Él está haciéndote pensar también en esa salvación futura donde vas a vivir a su lado, donde lo vas a escuchar, donde lo vas a ver y donde vas a ver a una multitud de hijos suyos alabando su santo nombre. Para nuestra seguridad, porque es muy importante que estemos seguros en Cristo, firmes en Él, remarquemos esta esperanza con dos versos o dos pasajes bíblicos más. 1 Corintios 15:42. Y habla de nuestra resurrección después de nuestra muerte, dice 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. No hay que tener temor a la muerte, hermanos. Cristo ya te ha dado el poder. Él venció a la muerte y tú estás en Él, por tanto también resucitaremos en gloria. Está hablando de la salvación de nuestra glorificación. Y por último, leamos Filipenses 3:20. ¿Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo? ¿Tienes seguridad de eso? Amén. Esa debe ser tu gozo y tu paz, hermano. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Cristo, Dios ha dispuesto que en Cristo se reúnen todas las cosas. Y en Él ya estamos todos reunidos. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Tenemos las arras del Espíritu. La salvación es completa, hermano. Así que no temas ninguna circunstancia, porque el que te querrá desanimar, el que te dirá no hagas lo que Dios quiere que hagas, el que te querrá desviar del camino, el que te querrá tentar, el que te dirá tu salvación la vas a perder, es el diablo, hermano. Así que pongámonos siempre esta herramienta que es indispensable para la batalla. No hay forma de perder la batalla si es que usamos todas y cada una de las herramientas de la armadura del Señor. Por último, llegamos a la última herramienta que la encontramos en Efesios 6:17 y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y usted sabe, hermanos, que aquí se encuentra todo.
aquí encontramos guía para todo. Si seguimos el diseño de nuestro Señor, si seguimos cada pauta, cada consejo, cada mandamiento, cada precepto, entonces tendremos la herramienta eficaz para vencer al enemigo. El soldado romano usaba la espada para atacar, para su lucha cuerpo a cuerpo. Eran muy entrenados y un espadazo te eliminaba. Nosotros también debemos usar así la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos todo, como lo dice en Efesios. Acá hay consejos para una vida práctica, una vida que valora el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te dice que andes, que seas imitador de Cristo, que cuides tu relación matrimonial. Te dice a ti, varón, que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Te dice a ti, mujer, esposa, que respetes a tu esposo y que te sujetes a él. A los hijos le dice que den honra a sus padres. A los padres le dice que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. A ti como trabajador te dice que respetes a tus jefes. Y si eres jefe, que atiendas como debe ser a tus empleados. Te da consejo para todo. Te habla de la unidad de la iglesia. Te habla de cómo debes de cuidar tu relación personal. Habla de que debes desechar la mentira. Todo consejo está aquí. En este precioso libro de Efesios resume mucho la vida práctica. Entonces, si estamos perdiendo alguna batalla, es porque estamos prestando oído sordo a los consejos del Señor. Si la iglesia del Señor aún no brilla y no da esa luz resplandeciente porque nuestro Señor Dios es luz, es porque todavía no estamos prestando atención a cada consejo divino. Pero es tiempo de que recapacitemos. Estamos acabando el año y es tiempo de que te examines. Es tiempo de que veas qué parte de estos consejos aún no estás poniendo en práctica. Hermanos, la palabra de Dios sirve para todo, para manejar bien tu economía, para saber cómo resolver cada situación de apremio que vives en tu vida, para que tengas paz con Dios, para que te mantenga firme en ese sendero que Dios ya ha marcado. Así que es un elemento para atacar y para atacar al enemigo, para atacar también nuestra carne, que es la que huele el diablo cuando ve de que no estamos prestando oído a sus consejos. La palabra de Dios es poderosa y el Espíritu Santo la va a traer a tu mente y a mi mente cada vez que la necesitemos. Es cuestión de estar siempre listo para la batalla. Cada herramienta, cada parte de esta armadura espiritual es indispensable, pero la palabra de Dios nos va a marcar el camino de seguir. Nos sirve para todo, sirve para nuestro espíritu, porque ahora nuestro espíritu está alineado a la voluntad de Dios. Podemos tener acceso a su voluntad y hacer lo que Él quiere. Sirve para nuestras relaciones, para nuestra economía, para el cuidado y buen uso de nuestro cuerpo, para obtener sabiduría, para controlar nuestras emociones. Aquí nos dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos dice sobre cada emoción que puede atacar a nuestra mente. Así que debemos controlar nuestras emociones. Hermanos,
Debemos recordar también lo que nos dijo la semana pasada el Señor, el ejemplo de Josué. Que si nos esforzamos, si somos valientes, si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, con la palabra de Dios vamos a ganar toda batalla. Vamos a saber cómo responder a cualquier situación que se nos presente en el camino. La palabra de Dios no tiene errores, y como no tiene errores, si la seguimos, entonces todo nos saldrá bien. Pero tenemos que seguirla, tenemos que escucharla y ponerla en práctica. No es cuestión de saberla, sino de ponerla en marcha. No es cuestión de que esté en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón y ilumine a los demás. Es perfecta y lo puedes comprobar. ¿Cómo lo comprobarás? Obedeciendo y manteniendo una relación íntima con Dios. Es una pelea día a día. El Salmo 19:7 nos dice y nos confirma lo que estamos diciendo y escuchando. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es inerrante la palabra de Dios. Es perfecta, no hay falla. No hay falla porque lo hace el ser perfecto nuestro Dios. La ha escrito, ha inspirado a hombres a través de muchos siglos. Y no hay incoherencia en ellas. Desde el comienzo hasta el final nos da certeza de que todo es verdad. Convertirá tu alma si la escuchas. Tus pensamientos, tu manera de actuar, tu manera de hablar, lo irá cambiando. Pero es una situación en la que tú tienes que darte cuenta de tus errores diarios. Es una situación en que tienes que pelear porque así serás infalible y ganarás toda batalla. Tendrás la seguridad cuando la sigas. Irás tomando confianza cada vez que tú obedezcas y des estos pasos de obediencia, que dejes las cosas que no te convienen, que estés siempre atento a tus clases bíblicas, que las empieces y las termines, que le des prioridad y que tengas el compromiso siempre de cumplir con cada cosa que dice el Señor. Que sigas creciendo como hoy día hemos visto a nuestros 3 hermanos al bautizarse, que tienen ese deseo ferviente de seguir creciendo hasta la estatura de Cristo mismo. Que si no olvidas cada uno de las cosas que te comprometes aquí en la iglesia y que siempre la pones por obra, que si eres fiel aún con tu dinero, porque somos dueños de algo, de nuestra vida. ¿Quién es el creador y dueño de todas las cosas sino nuestro Dios? ¿Quién es el que te da las fuerzas y la inteligencia para producir el dinero que necesitas? ¿Cómo se mantiene la iglesia si no es de lo que Él te da y te pide en obediencia que des? ¿Cómo puedes decir, sí, creo en tu palabra, cuando el Señor te dice que des con alegría de corazón, que si siembras escasamente, cosecharás escasamente, pero si siembras creyendo, si siembras en abundancia, cosecharás en abundancia? ¿Por qué Dios no puede ser burlado? Y ve tu corazón, ve las intenciones de tu corazón. Si lo haces por amor a Él, por amor a su obra, porque así llegaste tú y yo aquí a los pies de Cristo, porque así nos insertó, porque mantuvo esta iglesia, porque muchos ofrendaron no solamente su tiempo y su vida, sino también sus posesiones y su dinero, el esfuerzo que gana horas trabajando, el dinero que Dios le entrega en sus manos, también lo pone para la obra del Señor. Si no le das prioridad a esto, si no le das prioridad a lo que dice la palabra del Señor, entonces ¿cómo podrás encontrar victoria en tu vida? ¿Cómo podrás decir, sí, estoy comprometido con la obra tuya, mi Señor?
Recordemos que no se trata de cantidad, sino de el amor con que lo entregas. El 10% de 1.000.000 es menos que el 10% de 10 soles si es que lo das con amor a la obra del Señor. Así que no se trata de cantidad, sino de cómo lo entregas al Señor, cómo te dispones y cómo te comprometes verdaderamente a cada cosa que te dice el Señor. Cómo te dice, camina en santidad, y te dice que asistas regularmente a los cultos a que Él te llama, y tú le das prioridad al cumpleaños de un familiar, tú le das prioridad porque te vinieron y te visitaron repentinamente, y dejas de estar aquí en la casa del Señor. El Señor te dice, no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y tú estás en otro lado donde de repente vas a poder perder la batalla como la perdió David cuando no estuvo en el campo de batalla, y las consecuencias graves que trajo a su vida. Hermano, en la palabra de Dios encontramos todo. Si la obedecemos, si la seguimos conforme a este diseño precioso que tenemos, entonces tomarás confianza, formarás una total dependencia de Él. Aprenderás a seguir su camino poco a poco. El Señor te va enseñando y te va poniendo a prueba, recuerda. Te enseña de su palabra, te pone a prueba, pero el diablo que está acechando estará tentándote. Él quiere que caigas, el Señor quiere que crezcas. Así que al formar esta dependencia de Dios, aprenderás a que el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, te guíe en todo camino. Efesios 1:4 nos dice que Él nos ganó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso es lo que quiere el Señor, presentarse a una iglesia gloriosa que sea santa y sin mancha. Que la palabra te santifique, que la palabra te haga recordar día a día que no vives separado de Él, sino que vives en un ser que es santo, santo, santo. Y que si bien ahorita tienes áreas en la cual no vences, Él tiene el poder para darte la victoria. Solamente síguelo. La palabra de Dios es completa. No le añadas ni le quitas nada, porque en ello hay maldición, como dice Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22:18. Ella hará lo que dice, la palabra de Dios hará lo que dice que hará. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es para creyentes, no para incrédulos. Es para ti y para mí, cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, aquellos que creyeron en Jesús y lo recibieron. La palabra de Dios es poderosa, es invencible. La palabra de Dios salva a los incrédulos por medio del Evangelio, así como tú y yo hemos sido salvados. Es viva y eficaz, nos hace crecer, vence la tentación. La usa como Jesús la usó. ¿Cómo le respondió al tentador? Escrito está. Así debemos responderle también. Debemos conocer todo el contenido de estos 66 libros preciosos, porque así nosotros podemos responder al tentador y le diremos, escrito está. Así dice mi Señor, así dice mi Salvador. Yo creo en Él. No creo solamente que me ha salvado, sino que debo seguirlo. Hermanos, cada vez que el Señor pone aquí, en el púlpito, a ti o a mí, la batalla se desata grandemente. Desde aquí atacamos al diablo. Desde aquí tenemos que venir todo predicador vestido con cada una de las 6 herramientas que nos da el Señor. Pero le pide también a ustedes que la usen siempre, que nos acompañen.
que todos unidos cerremos filas, que hagamos esa protección con nuestros escudos de fe para hacer esa formación tortuga y estemos allí seguros en Cristo Jesús. Nosotros desde aquí usamos la espada del Espíritu, estamos leyendo la palabra de Dios. Hay mucha alegría vencedora en ella, hay mucho gozo en el corazón. Cuánto gozo da enterarnos cuando la palabra de Dios aquí sale emitida y vemos hermanos confrontados que comienzan a cambiar su camino. Cuando hemos discipulado y vemos a 3 hermanos como hoy que han dado este paso de fe, de sumergirse en Cristo y resucitar una vida santa en Él. Hermanos, no te descuides, no te descuides. Nuestro Dios usó a nuestro pastor para formar esta iglesia. Él imitó los pasos de Cristo, como Pablo imitó también a nuestro Señor. Y todos debemos cerrar filas, todos debemos usar cada una de estas piezas de la armadura de Dios. Ya no hay tiempo que perder, los días son malos. Ya no seamos insensatos ni necios. Dios te llama a que cierres filas hoy, que cierres bien este año, que sigas el consejo, cada consejo del Señor. Recuerden que nada ni nadie debe hacer que tú te separes de Dios. Él utilizará personas inclusive. No os unáis en yugo desigual, dice el Señor. No hay forma de que haya unión entre Cristo, entre un ser salvado en Cristo con alguien que no está en Cristo. No hay forma. Escucha, joven, adolescente, espera porque el Señor te presentará aquella persona que será tu compañero o tu compañera para toda la vida, aquel que será tu complemento perfecto, porque ¿quién mejor que Dios sabe quién es la persona que más te conviene y que participará contigo en ese proceso de estar unidos en proyectos de criar hijos para la alabanza del Señor hasta que la muerte los separe? Escucha, hermano. Escucha todo lo que se dice desde aquí, escucha todo lo que dice el Señor cuando abres tu Biblia en casa. Pero aquí estamos todos juntos como el cuerpo de Cristo para pelear y ser corregidos. Por eso, hermanos, en Efesios 4:1, y para terminar, recordemos que Pablo nos dice: yo pues preso en el Señor. Estaba en la cárcel, pero él se sentía no preso de los hombres, sino preso de Dios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es un ruego el que hace Pablo. Y es un ruego el que nos hace el Señor también hoy a todos y cada uno de nosotros. Es una súplica divina para usar las fuerzas y el poder de Dios, porque si no hacemos cada consejo divino, si no nos ponemos además toda la armadura de Dios, pues la iglesia se presentará como una iglesia dividida, como una iglesia que no se conoce uno con otro. Estamos unidos en Cristo, pero tenemos años congregando, pero solamente nos conocemos unos cuantos. No mantenemos una relación de hermandad. Por eso que hay un ruego fuerte a que escuches, te pongas toda la armadura y formes una iglesia unida, que no te dejes engañar por las mentiras del diablo. Amén, hermanos. ¿Están dispuestos a ser esos guerreros creyentes que el Señor quiere? Amén. Hagámoslo, pero con sinceridad de corazón. Acerquémonos en plena confianza de que en Cristo Jesús la victoria siempre estará de nuestro lado. Amén.